¿Cómo empecé? Como siempre lo digo, no empecé como que de cero, sino de menos $300,000. Ok. Empecé, a veces se ríen, pues, ¿no? De este tema, porque dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estuviste ahí? Y bueno, la verdad es que la vida me llevó allá, a una constructora familiar, en donde para mí fue un reto, pues, ¿no? Para mí fue un reto porque tenía mi familia de por medio, mi hermano, mi hermana, mi mamá, y tuve que asumir con valor también, con valentía, ese reto. Y bueno, hablamos de más o menos del 2010, ¿no? 2010 de una época, bueno, que la construcción estaba muy buena porque era una constructora, no era el tema de desarrollo inmobiliario, actualmente me dedico con mayor profundidad. Y bueno, ya en el 2018 decidí desenmarcarme de esa empresa constructora, ya que habían muchas limitantes y bueno, ahí ya decidí volar hasta actualmente que ya estamos en una empresa donde ya considero que ya está más consolidada. Y bueno, ya ahí podemos hablar más tarde de los retos que tuvimos con la pandemia, que muchos sufrimos Mm, en ese claro, entonces, como que fue un reset, ¿no? claro. Y ya, pues también fue otra enseñanza más. Ajá. René, y dentro de ello siempre veo que hay una confusión de qué es un desarrollador inmobiliario o qué hace. Bueno, el desarrollador inmobiliario, aquí en Ecuador siempre lo mezclan, pues no a veces, que es como un constructor o lo relacionan mucho con el constructor. Y el desarrollador inmobiliario en sí es como un artista, ¿no? Un artista, me gusta mucho el arte, me gusta bastante la música, y es como el director de orquesta, ¿no? En donde Ok. tiene que saber, para sacar un proyecto inmobiliario, un edificio, hacer una casa, o hacer una urbanización, o hacer una plaza comercial, tienes que hablar con muchas profesiones y saber ciertos detalles de cada una de ellas en base a tu proyecto. El tema legal, que es un abogado, tienes que saber temas de fideicomiso, a lo mejor, si es que obviamente usas ese recurso, o tienes que saber temas de contratos, ¿no? Tienes que hablar con él, pues que te asesore para que tenga un contrato de promesa compra-venta para tu cliente, o también para que te cubra el tema, también si es que estás adquiriendo un terreno, Claro. te cubre y te proteja, pues, ¿no? Por otro lado, también el tema comercial, ¿no? El tema comercial es, tienes que saber también estrategias comerciales, de ventas, para poder realizar con eficacia, eficiencia, el tema de la venta en sí del inmueble. De ahí el tema de marketing, marketing digital también es algo muy importante hoy en día. Entonces, estrategia de marketing también sirve muchísimo para poder promover tu proyecto. Y bueno, de ahí hay otras profesiones más que son el tema financiero, el tema de la banca, ¿no? El negocio inmobiliario también es un tema financiero, también más que más que un tema constructivo, es un tema financiero, que abarca también saber todas estas profesiones, algo de estas profesiones y formar en cierto sentido un equipo, pues, ¿no? Entonces, prácticamente eso es un desarrollador, no básicamente es un constructor, sino más bien une todo esto para sacar a flote un proyecto inmobiliario en sí. Ujú. ¿Cuál fue tu primer proyecto inmobiliario que tuviste? Mi primer proyecto inmobiliario fue hacer una casa. Ok. ¿Qué año Ujú. más o menos? Fue en el año 2021. Sí, en el año 2021 esta casa, bueno, primero estaba con esas ganas de ya comenzar a hacer un desarrollo inmobiliario porque todavía no comenzaba, me había cogido la pandemia, me había hecho pedazos, es como que si estás en el piso y te siguen pegando, te Te siguen siguen dando. pegando, te siguen pegando fuertemente, entonces decidí obviamente también leer mucho, capacitarme, más todavía digitalmente, y comencé a preguntar a alguien que me fíe un terreno, pues, ¿no? Que me fíe un terreno. Dentro de estas lecturas, de estos aprendizajes, comencé a ver quién, o sea, estrategia, que te lo puedes fiar o a lo mejor puedes llegar a una alianza con ese dueño del terreno, pues, ¿no? Para sacar el proyecto inmobiliario, así no inviertes en el terreno, sino llegas a una sociedad con el dueño del terreno. Pero en este caso, estaba buscando cualquiera de las dos cosas, con tal de hacer mi primer proyecto. Entonces intenté, iba por el décimo, después me fui para, o sea, intenté porque nadie quería, no, yo quiero la plata ahí, yo quiero la plata ahí, ahí. Pero, hermano, estamos recién saliendo de pandemia, a plazo, con eso por lo menos, entonces no, nadie quería. Y en el número 60 por ahí que comencé seguía intentando, ¿no? Que alguien me lo dé a plazo, logré hacerlo con una desarrolladora que me dijo, bueno, págamelo 12 meses
con un enganche suave, pero hasta eso ya había conseguido un cliente, ¿no? En donde había hecho un arquitectónico, cojo también recursos que tengo cerca, pues eso es mi esposa que es arquitecta, diseña bonito. Entonces pude consolidar un vendedor, perdón, pude consolidar esta venta a través también de un broker y listo. Pude pagar el terreno de esa forma y también conforme también a lo que me cancelaba el propietario en sí, pues, ¿no? Sí. Ese fue mi primer proyecto, fue un reto obviamente de constancia, de perseverancia, porque tranquilamente ya en el 10 o sea, en el intento 10 de conseguir el terreno, pude haber dicho, ¿sabes qué? No, ya hasta aquí nomás llego, sigo con mi constructora, dándole servicios de construcción a las empresas y listo. Pero no, seguí intentándolo, porque y ahí es que rescato mucho la lectura y la resiliencia en la etapa que estaba viviendo, que era la pandemia, pues, ¿no? Claro, la etapa de la pandemia creo que a toditos nos dio un sacudón y Y comenzamos te a digo que no prepararnos. todos, ¿ah? No todos. No todos, porque yo también he escuchado a algunos, no sé ustedes, pero dicen, no, a mí no me afectó la pandemia, a mí me fue muy bien. Y yo, wow, qué increíble, ¿no? O sea, es que hubieron empresas y hubieron sectores los cuales no fueron afectados por la pandemia. O sea, hay sectores que, pandemia o no pandemia, van a seguir funcionando siempre, ¿no? Así es. Inclusive más. O sea, el sector farmacéutico le fue una maravilla. Ujú. Al sector hospitalario le fue una maravilla. Al Supermercados sector, también. supermercados, alimentos, que no les podía ir mal. No. Ciertos emprendedores a los que vendían alcohol, wow. O sea, alcohol, Antiséptico. no, antiséptico, ¿no? Y productos de todo lo que era limpieza, ya la gente no te compraba un Pinoclean, ahora era el doble Pinoclean porque ya no lo querían ni diluir con agua, porque el COVID pensaban, ¿no? Como, bueno, Entraba por pensaban, todos estaba bien, lados. era por ignorancia, no sabían, hasta los billetes le echaban alcohol, acuérdate, porque para ellos los billetes tenían COVID. Entonces, habían sectores que simplemente siguieron funcionando y hasta les fue un poco mejor, ¿no? Y el tema digital también despuntó, ¿no? El tema digital despuntó una locura, pues eso fue un absurdo, pues eso fue un boom. Según dicen los estudiosos que aumentamos 5 años, prácticamente. Claro, pues, o sea, Lo por ejemplo, adelantamos 5 años. imagínate los desarrolladores de Zoom. Ah, sí. Esto fue un gol, así, gol, ¿no? Y los desarrolladores de aplicaciones en ese momento, o sea, fue un boom. Sí. Y ahí es que también bajan los precios de algunas maestrías y todo lo demás, ¿no? Claro. Pues justamente por este tema digital. Impresionante. Hoy día estaba conversando con... El tema educativo Tema no le fue educativo, mal, le fue claro. bien. Ujú. O sea, a los que implementaron y supieron implementar rápidamente el tema digital, pues, ¿no? Adaptarse rápido. Claro, sí es. adaptarse rápido al tema digital les fue muy bien. Pero hubieron algunos del sector construcción, por ejemplo, pues, parado, ¿no? Sí, 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 sí. Algunos tuvimos como que... Yo tuve una constructora y justamente yo estuve parado cerca de 14 meses. Bastante.